Suma Teológica. Parte segunda. AE. Cuestión 65. Otras injurias o pecados de injusticia contra la persona del prójimo. Corresponde a continuación tratar de los otros pecados de injusticia que se cometen contra las personas. Qui 64 inter. Acerca de esto se plantean 4 problemas: la mutilación de los miembros, los golpes, el encarcelamiento, el pecado que estas injusticias entrañan. ¿Se agrava por cometerse contra persona allegada? Artículo 1. ¿Es lícito en algún caso mutilar un miembro? Lat. Objeciones por las que parece que en ningún caso puede ser lícito mutilar un miembro. 1. El Damasceno, en el libro segundo, dice que se comete pecado porque se separa uno de lo que es conforme a la naturaleza para hacer lo contrario a ella. Ahora bien, es conforme a la naturaleza, tal como ha sido instituida por Dios, que el cuerpo del hombre esté íntegro en todos sus miembros, y está contra la naturaleza el que le falte alguno. Luego mutilar a alguien un miembro parece ser siempre pecado. 2. Lo que el alma entera es al cuerpo entero, son las partes del alma a las partes del cuerpo, como se dice en segundo de Ánima. Ahora bien, no es lícito, sino a la autoridad pública privar a alguien del alma dándole la muerte. Luego tampoco es lícito mutilar a nadie un miembro, a no ser quizá por el poder público. 3. Se debe preferir la salvación del alma a la salvación del cuerpo. Pero a nadie está permitido mutilarse un miembro por la salvación del alma, puesto que, según los estatutos del primer concilio de Nicea, fueron castigados los que se castraban por conservar la castidad. Luego por ninguna causa es lícito mutilar a uno un miembro. Contra esto está Ex 21,24, que dice: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Respondo: siendo un miembro cualquiera parte de todo el cuerpo humano, existe por el todo, como lo imperfecto por lo perfecto. De ahí que se deba disponer de un miembro del cuerpo humano en cuanto que es útil al bien del todo. Ahora bien, si en sí mismo ese miembro es útil al bien de todo el cuerpo, puede, sin embargo, accidentalmente suceder que sea nocivo. Por ejemplo, cuando un miembro en estado de putrefacción corrompe todo el cuerpo. Por tanto, si un miembro está sano y consistente en su natural disposición, no puede amputarse sin detrimento de todo el hombre. Mas, puesto que todo hombre se ordena, como a su fin, a la sociedad entera de la que forma parte, según ya se ha demostrado antes, Qui 61a 1Q 64a Tuc 5. Puede suceder que la mutilación de un miembro, aunque redunde en detrimento de todo el cuerpo, se ordene, sin embargo, al bien de la sociedad, en cuanto se impone a alguno como castigo para escarmiento de los pecadores. Por consiguiente, así como por el poder público puede uno ser lícitamente privado totalmente de la vida por ciertas culpas mayores, así también puede ser privado de un miembro por algunas culpas menores. Pero hacer esto no es lícito a cualquier persona privada, ni aun consintiendo el mismo a quien pertenece el miembro, puesto que con ello se comete injuria a la sociedad, a la que pertenece el hombre mismo y todas sus partes. Mas, si un miembro dañado corrompe todo el cuerpo, entonces es lícito amputarlo por la salvación de éste con consentimiento de aquel de quien es el miembro, pues a cada uno está encomendado el cuidado de su propia salud. Igual razón hay, si se hace la mutilación por voluntad de aquel a quien corresponde cuidar de la salud del que tiene el miembro corrupto. Fuera de estos casos, ¿es absolutamente ilícito mutilar a alguien un miembro? A las objeciones 1. Nada impide que lo que está contra la naturaleza particular sea según la naturaleza universal. Así, la muerte y la corrupción en los seres naturales son contrarias a la naturaleza particular de aquello que se corrompe, siendo, sin embargo, conformes a la naturaleza universal, y, de igual modo, mutilar a uno un miembro, aunque sea contrario a la naturaleza particular del cuerpo del que es mutilado, es, no obstante, conforme a la naturaleza racional, en atención al bien común. Tum.
La vida del hombre en su totalidad no se ordena a algo propio del mismo hombre, sino que, sobre todo, a ella se ordenan todos los demás bienes que tienen los hombres. Por consiguiente, privar a uno de la vida en ningún caso pertenece a nadie a no ser a la autoridad pública, a la que está confiado el cuidado del bien común. Pero la mutilación de un miembro puede ordenarse a la salud propia de un hombre, y por tanto, puede en algún caso practicarse. No se puede amputar un miembro por la salud corporal del todo, a no ser cuando no se puede de otra manera procurar su curación, pero referente a la salvación espiritual, siempre se puede obrar de otros modos, sin que sea necesario recurrir a la amputación de un miembro, puesto que el pecado depende de la voluntad. Por consiguiente, en ningún caso es lícito amputar un miembro por evitar un pecado. Por eso el Crisóstomo, al explicar aquello de Mt 19:12, hay eunucos que asimismo se castraron por amor al reino de los cielos, dice que no se hace por amputación de los miembros, sino por la destrucción de los malos pensamientos, porque el que se mutila incurre en maldición, pues los que obran así se equiparan a los homicidas, y después añade: la concupiscencia no se hace así más mansa, sino más tiránica, pues el germen que hay en nosotros tiene otras fuentes, que son principalmente los deseos impuros y la negligencia espiritual. Ni tampoco la amputación de un miembro evita las tentaciones tanto como el freno del pensamiento. Artículo 2. Es lícito a los padres azotar a sus hijos, o los señores a sus siervos. Lat. Objeciones por las que parece que no es lícito a los padres azotar a sus hijos ni los señores a sus siervos. Bueno, dice el apóstol en F 6:4, vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y más adelante añade, vivo 9, vosotros, amos, haced eso mismo con los siervos, dejando las amenazas. Ahora bien, a causa de los azotes, son algunos provocados a ira, y son también los azotes más graves que las amenazas. Luego ni los padres deben azotar a sus hijos, ni los señores a sus siervos. Indica el filósofo en Ex Ethic que la palabra del padre debe ser solamente amonestación, pero no coacción. Mas hay coacción cuando se llega a golpear. Luego no es lícito a los padres golpear a sus hijos. A cualquier le es lícito corregir a otro, pues ello entraña una limosna espiritual, como antes se ha expuesto, que erosios tú. Luego, si es lícito a los padres azotar a sus hijos por vía de corrección, por igual razón será lícito a cualquier persona azotar a otra, lo cual es evidentemente falso, y en consecuencia también lo primero. Contra esto está Prof. 13:24 que dice: el que no usa de la vara quiere mal a su hijo, y más adelante, Prof. 23:13-14. No escatiméis al niño las correcciones, porque si le golpeas con la vara, no morirá. Tú le sacudirás con ella y librarás su alma del infierno. También, en Eclo 33:28 se lee: al siervo malvado, tortura y grillos. Respondo. Con los azotes se causa daño al cuerpo del que es azotado, pero de distinta manera que por la mutilación, porque la mutilación destruye la integridad del cuerpo. En cambio, los azotes tan solo producen dolor, por lo que es mucho menos perjudicial que la mutilación de un miembro, pero no es lícito causar daño a alguien si no es como castigo, a manera de acto de justicia, y nadie castiga con justicia a otro a no ser que esté sujeto a su jurisdicción. Por tanto, solo puede lícitamente golpear quien tiene alguna potestad sobre el que es golpeado. Y puesto que el hijo está sometido a la potestad del padre y el siervo a la de su señor, puede lícitamente el padre pegar a su hijo y el señor a su siervo, por motivo de corrección y disciplina. A las objeciones 1. Siendo la ira deseo de venganza, se excita principalmente cuando uno se cree injustamente herido, como señala el filósofo en segundo red. De ahí que, aun prohibiéndose a los padres que provoquen a ira a sus hijos, no se les prohíbe que les peguen por motivo de disciplina, sino que les aflijan con azotes desmedidamente,
Y el hecho de que se les induzca a los señores a reducir las amenazas a sus siervos puede entenderse de dos maneras. Primera, que usen de las amenazas con discreción, lo cual entra en la moderación de la corrección. Segunda, que no ejecuten siempre aquello con que amenazan, lo cual entraña que la decisión con que se amenaza a alguien a título de castigo debe ser atemperada a veces por la misericordia del perdón. Cuanto mayor sea la potestad, mayor poder de coacción debe tener. Mas como la ciudad es una comunidad perfecta, el príncipe de la ciudad tiene perfecta potestad de represión y por consiguiente puede imponer penas irreparables, como la muerte o la mutilación, mas el padre y el señor, jefes de la sociedad doméstica, que es una comunidad imperfecta, tienen potestad imperfecta de represión, empleando por ello penas más leves que no causen daño irreparables, como son los azotes. 3. Es lícito a cualquier hombre corregir a quien lo desea, pero corregir a quien no quiere la corrección corresponde solamente a aquel que está encargado del cuidado de otro. Y dentro de esto está el castigo de azotes. Artículo 3. ¿Es lícito encarcelar al hombre? Lat. Objeciones por las que parece que en ningún caso puede ser lícito encarcelar al hombre. 1. El acto que recae sobre materia indebida es malo por su género, como ya se ha probado. 1-2 Curco. 18. Tú. Pero el hombre que tiene por naturaleza la libertad de su albedrío es materia indebida de encarcelación, ya que repugna a la libertad, luego es ilícito encarcelar a uno. Tue. La justicia humana debe conformarse a la divina, y según dice Eclo 15:14, Dios dejó al hombre en manos de su propio consejo, luego parece que a nadie debe constreñirse con cadenas o encarcelándole. Tri. A nadie se debe arrestar, a no ser para apartarle de una obra mala, lo cual puede lícitamente impedirse a cualquier otro. Sí, pues, fuese lícito encarcelar a un hombre para impedirle que obre mal, sería lícito a cualquiera encarcelar a otro, lo cual es evidentemente falso. Luego también lo primero. Contra esto está Lev 24,11-12, que dice que un hombre fue reducido a prisión por el pecado de blasfemia. Respondo. En los bienes del cuerpo deben considerarse gradualmente tres aspectos. Primero, la integridad de la sustancia corporal, a la cual se perjudica por el homicidio o la mutilación. Segundo, la delectación o el reposo de los sentidos, a la que se oponen los golpes o todo lo que produce dolor. Tercero, el movimiento y uso de los miembros, que es impedido por las cadenas, encarcelamiento o por cualquier detención. Por consiguiente, encarcelar a alguien o detenerle en cualquier forma es ilícito si no se hace según el orden de la justicia, bien por castigo, bien por prevención, para evitar algún mal. A las objeciones 1. El hombre que abusa de la potestad que le está conferida merece perderla, y por consiguiente, el hombre que, pecando, ha abusado del libre uso de sus miembros, es materia de encarcelación. Tua. Dios, algunas veces, según el orden de su sabiduría, constriñe a los pecadores para que no puedan realizar sus pecados, como lo expresa Job 5:12. Él desvanece los pensamientos de los malignos para que sus manos no puedan cumplir lo que habían comenzado, pero en otras ocasiones les permite hacer lo que quieran, y del mismo modo, según la justicia humana, no son encarcelados los hombres por cualquier falta, sino por algunas. Es lícito a cualquiera detener a un individuo durante cierto tiempo para impedir perpetrar la acción mala que va a cometer en el acto, como cuando uno detiene a alguien para que no se suicide o hiera a otro. Pero encerrar o encadenar a una persona solo pertenece a aquel que tiene en su mano disponer universalmente de los actos y de la vida de otro, puesto que por ello se impide a aquella persona no solamente obrar mal, sino también obrar bien. Artículo 4. El pecado se agrava cuando dichas injurias se infieren a personas allegadas. Lat. Objeciones por las que parece que el pecado no se agrava, porque dichas injurias se infieran a personas allegadas. Ki.
21. Dreswan. Tales injurias tienen razón de pecado en cuanto que perjudican a alguien contra su voluntad. Ahora bien, está más contra la voluntad del hombre el mal que se infiere contra la persona propia que el que se hace a una persona allegada. Luego, la injuria inferida a un allegado es menor. En la Sagrada Escritura se reprende sobre todo a aquellos que cometen injuria contra los huérfanos y las viudas, por lo cual se dice en Eclo 35:17: no desechará los ruegos del huérfano ni a la viuda que derrama su gemido, pero las viudas y los huérfanos no son personas allegadas a otras. Luego, por cometer injurias a los allegados no se agrava el pecado. La persona allegada tiene voluntad propia, como también la persona principal a la que está unida. Por eso, lo que es contrario a la voluntad de la persona principal puede ser conforme a la voluntad de la allegada, como se ve en el adulterio, el cual agrada a la mujer y desagrada al esposo. Pero tales injurias solo constituyen pecado en cuanto consisten en conmutación involuntaria. Luego tienen menor razón de pecado. Contra esto está D 28:32, que amenaza como con una agravación de castigo. Serán entregados tus hijos y tus hijas a otro pueblo a la vista de tus ojos. Respondo, en la medida en que una injusticia afecta a un número mayor de personas, en igualdad de circunstancias, tanto más grave es el pecado. Por eso ocurre que el pecado es más grave si se hiere a un príncipe que a una persona particular, puesto que redunda en injuria de toda la sociedad, según se ha expuesto anteriormente. 1-2 Kosh 73-9. Mas cuando se injuria a una persona unida a otra de cualquier modo, esta injuria afecta a dos personas, y, por tanto, en paridad de circunstancias, se agrava por esa razón misma el pecado. Sin embargo, puede suceder que, en determinadas circunstancias, sea más grave el pecado cometido contra una persona que a nadie está unida, ya por la dignidad de esa persona, ya por la magnitud del daño. A las objeciones. 1. La injuria hecha contra una persona allegada es menos nociva respecto a la persona a quien está unida que si se infiere el daño inmediatamente a esta última. Y, desde este punto de vista, el pecado es menor. Pero todo lo que entraña injuria contra la persona a quien se está unido agrava el pecado en que ya uno incurrió al dañar directamente a la otra persona. 2. Las injurias hechas a las viudas y huérfanos se tienen por más graves, ya porque se oponen más a la misericordia, ya porque el mismo daño ocasionado a tales personas es más nocivo, puesto que no tienen quien les ayude. 3. Por el hecho de que la esposa consienta voluntariamente en el adulterio, el pecado será menor, y la injusticia también por lo que se refiere a la mujer, como sería más grave si el adúltero la violara. Sin embargo, no por eso se borra la injuria en lo que se refiere al esposo, puesto que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, según se dice en Print Cor 7,4. El mismo razonamiento debe aplicarse a otras cosas parecidas. Pero sobre el adulterio, que no solo se opone a la justicia, sino también a la castidad, se hablará posteriormente, en el Tratado de la Templanza, Cunte 154 Amt 8.